Con el respaldo de Ferromundo, Pablo Wende te acerca la economía que influye día a día. Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar. Bueno, mucho frío en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, ¿eh? 1 grado bajo cero tenemos de sensación térmica por ahora. Y como hacemos cada miércoles, lo recibimos a Pablo Wende con este frío, pero con este abrazo con mucho calor. ¿Cómo andas, Pablo? Bienvenido, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? Buen día. Y bueno, habrá que abrigarse, ¿no? Como dijo el vocero, sí, el nuevo vocero presidencial. Mirá, si no da para pagar la tarifa, hay que ponerse un pullover más. Lo dijo Macri en su momento, se le rieron, y el mundo ya iba por ese lado de bajar la calefacción, bajar los consumos, abrigarse más dentro de la casa y andar de otra manera y poder bajar los costos de los servicios. Pero digo, el mundo, dicho, Europa no, o Francia creo que no te deja comprar aire acondicionado, una cosa así. Bueno, murieron más de 1000 franceses, sí, claro, en la ola de calor, claro, ahora, ¿no? Porque no tienen aire. Se van para el otro lado, ¿no? Ya es otro de los extremos. Sí, se pasan. Después, viste que se habla mucho que los europeos se bañan poco. Sí, que cierto. Eso tiene que ver con el tema del gasto en el agua. O sea, son muy austeros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y uno por ahí desde acá mucho no lo entendíamos, pero tiene que ver con esa cultura de, ahorrar todo lo posible. Yo lo entrevisté a Macri la semana pasada en un evento de una sociedad de bolsa, Facinex. Tuvimos una charla bastante larga y él recordó este tema de de lo que él decía, ¿no? Los cambios de hábitos. Que hay que claro, los cambios de hábitos y abrigarse y no poner tanta calefacción. Él critica el tema, hay mucha losa radiante, te morís de calor en los departamentos en invierno, se gasta mucho en gas. Y yo mandé a la gente a que se abrigue, porque cuando era chico, en Tandil prácticamente no se prendía el gas para ahorrar, y estábamos todos muertos de frío, pero había que abrigarse. Y él lo reivindica, dice, la verdad me mataron por eso, ¿no? Hasta el día de hoy. Claro. Pero bueno, nada, y ahora lo reiteró el vocero presidencial, ¿no? ¿Cómo lo viste ¿Cómo lo viste al vocero? Bueno, creo que fue exactamente por la línea que uno intuía que iba a ir. No hubo mucha novedad en ese sentido. O sea, un vocero bien vinculado a la cuestión económica. Prácticamente no habló de otra cosa, ¿no? La frase célebre de Javier para su debut fue una de Milton Friedman: no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis, exactamente. Y claro, esa fue la frase, ¿no? Y eso lo relacionó con las tarifas. Diciendo, acá, es un gobierno, que en ese sentido es lo contrario al populismo, porque un vocero presidencial que dice, mira, para nosotros la tarifa la tiene que pagar la gente y no el Estado, es toda una definición que para muchos no es simpática. La verdad claro. No es simpático. Claro. ¿No? Pero esa es la postura que ha tomado el gobierno, y este vocero evidentemente va por ese camino. Por eso dijo Javier, tiene que ver con algo que hablamos el otro día, ¿no? ¿Qué va a pasar con las tarifas? Dijo, van a seguir aumentando por encima de la inflación. Es la única manera, nos guste o no nos guste, uno después puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, de que se paguen menos subsidios. Entonces, para pagar menos subsidios, por ejemplo, transporte metropolitano, en la zona metropolitana aquí en Buenos Aires, aumenta todos los meses 2 puntos más que la inflación, la tarifa de transporte. En el caso de la luz y el gas, ya va un poco más despacio, porque hubo mucho aumento, sobre todo en 2024. Pero aún así sigue ajustando la tarifa de luz y gas por encima de la inflación, y por eso también es más difícil bajar el índice mensual. Tal cual. Pero fue por ese lado, Javier, ¿no? Sí. Creo que fue adrede poner a un economista como vocero para empezar a dirimir estas cuestiones o a comunicar estas cuestiones que tienen que ver con los números que nadie estaba viendo por el caso Adorni.
Exactamente. Bueno, y un poco lo que sospechábamos era eso, ¿no? Bueno, con la salida de Adorni, el gobierno iba a enfocar Sí. sobre la cuestión económica. Después Javier dijo que está muy esperanzado, ¿no? Que es optimista, Ujú. que hay muchos problemas, pero que las cosas van a ir mejor. Un poco Ujú. eso, ¿no? Sí, 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 tal cual. Tal Nada, cual. de tratar de generar un poco de esperanza. Creo, y de paciencia, ¿no? Sí, De acudir a la paciencia, y me parece que por ahí le saca un poquito de presión a Caputo, total. que era el único que tenía hoy una voz calificada de gobierno para hablar de temas económicos, Ujú. y creo que ahora eso va a pasar a Javier, sin lugar a dudas, ¿no? Seguramente. Entonces, ayer fueron, creo que los dos temas destacados. La primera conferencia de Javier y el debut de Diego Santilli Sí. como jefe de gabinete, reteniendo el Ministerio del Interior, y sobre todo, me parece, ¿no? La presencia de 13 gobernadores. Acá el diario Eh, pone 14. Yo no sé si a Macri, bueno, a perdón. Macri se lo toma como, bueno, sí, obviamente es un jefe de Estado, Sí, Macri, ¿no? O un sí. jefe de distrito. Y eso te iba, digo, para desarrollar este primer tema, yo lo decía al comienzo, creo que son de los gobernadores o mandatarios más dialoguistas que han hecho, en el buen sentido, ¿no? Buenos negocios con el Estado. Caso Río Negro y Neuquén, que nosotros nos ocupamos de este lado del Claro. país, digo, han sabido aprovechar la ola o entenderse con, en este caso Santilli como ministro del Interior, pero también con el gobierno nacional, para aprovechar el RIMI, el RIGI, las inversiones, salir a buscar dinero, digo, lo que han hecho cada una de las provincias en su afán de mejorar la calidad de vida que lo que Nación no está haciendo, que es rutas y demás. Digo, me parece que han hecho buenos negocios con Nación. Sí, recordemos que son también gobernadores que han viajado, por ejemplo, muchos de ellos con el presidente cuando fue la Argentina Week en Total, Nueva York. Una exactamente. Argentina Week que después quedó un poco, digamos, eclipsado por el asunto de Adorni. Fíjese de dónde venimos, ¿no? O sea, estamos hablando de marzo, que ahí finalmente fue noticia el viaje de Adorni con su esposa, que terminó siendo como la punta del iceberg, ¿no? Siempre se Ujú, dice el iceberg, ujú. lo que está en la superficie, después hay un montón de cosas abajo. Y la verdad que fue eso, porque uno decía, bueno, lo de Adorni con el viaje de la esposa es un tema chiquitito, pero claramente era la punta del iceberg, había un montón de otras cosas Total. que, porque si era por eso, hubiera pasado en 4 días Ujú, la ujú. polémica. Y después, bueno, estuvimos 3 meses hablando porque había un montón de otras cosas debajo del agua. En aquel viaje a Nueva York también hubo muchos gobernadores, eso había caído muy bien Sí. entre los inversores, porque decían, bueno, esto no es solamente un loquito que está en la presidencia, Ujú, que se manda con un plan y listo, es esto y ya está. ujú. No, esto es mi ley, y hay un montón de gobernadores que están de acuerdo, quizás no con la ideología, quizás no No, no no, son no, muchos del claro mismo está. partido, Claro está. pero sí con esta idea de que Argentina tiene que mostrar, bueno, un rumbo, estabilidad en las cuentas fiscales, ¿no? Una batalla en la lucha contra la inflación, generar condiciones para invertir, y ahí es difícil no estar a favor, lo que no significa estrictamente apoyar al gobierno. Pero bueno, Tal cual. que Santilli haya convocado semejante cantidad de gobernadores da una señal del gobierno de buscar un respaldo, de apoyarse en los gobernadores, Ujú. y se habló mucho de, bueno, seguir con las reformas estructurales. Yo no sé cuánto de eso va a ser posible Sí. en esta etapa donde ya está aproximándose a las elecciones. Ujú. Por lo mínimo, bueno, ya no tener los temas del año pasado, ¿no? Cuando el gobierno se lo empezó a bombardear con leyes que impactaban mucho en las cuentas públicas, Sí. eso ya no se va a ver. Eso ya es un avance, ¿no? Ujú. Que no tener esa presión legislativa. Y bueno, también hay que pensarlo, creo, ¿no? Ya en clave electoral. Es decir, cómo se va a plantear el gobierno Bueno, para buscar una reelección. lo cierto es que Santilli, al tener la firma como jefe de gabinete, también es el ministro del Interior y obviamente debería estar viajando continuamente con los gobernadores para empezar a negociar modo campaña para ver qué es lo que necesitan los gobernadores, que el gobierno nacional sabe lo que necesita y hay que ver si Santilli recibe ese apoyo. Está bien, en la foto están todos, ¿no? Están los 14 mandatarios de las provincias, pero hay que ver
cómo se traduce esos 14 votos, esos 14 mandatarios en votos. Sí, por eso hay que esperar. Me parece que por ahora el respaldo político es importante para un gobierno que, digamos, no es claro desde el punto de vista del político, por ahí se corta solo. Hubo señales a favor de un acercamiento también con el PRO, ¿no? Después de muchos idas y vueltas con Macri. Yo creo que Macri tiene ganas de apoyar al gobierno, no le interesa ser candidato a nada y que el PRO tenga un candidato propio, me parece que no lo quiere. Sí quiere negociar, ¿no? Quiere negociar que a sus gobernadores o a que el jefe de gobierno porteño no lo toquen. Vamos a ver qué pasa con eso. Y a cambio, bueno, dar un respaldo para las elecciones. Y creo que con muchos gobernadores va a pasar algo parecido, ¿no? Bueno, ellos van a pedir el apoyo para las reelecciones propias, no tener todo el tiempo el candidato de la Libertad Avanza mordiéndole los talones, y a cambio ellos también favorecer una reelección de Milei. Muchos de los gobernadores peronistas que estaban ahí, o de otros partidos, digamos que no son de la Libertad Avanza ni del PRO, creo que están más cómodos con Milei que con un candidato kirchnerista. Me parece, ¿no? Sí, me da la sensación, y no sé si va a haber no sé si se va a reflotar el experimento de Provincias Unidas, esto de tener un candidato propio. Y Pichetto ya viró para otro lado, ¿no? Sí, exacto, claro, tal cual. Vos sabés que hablabas esto de modo campaña y demás. Yo lo había dicho en el día de ayer, repasando algunos conceptos que había esgrimido el presidente en una nota que hizo Malena de los Ríos, que ya empezó, hasta el propio presidente, a hablar de la reelección, y empezó como, dio el puntapié inicial de que a partir de ahora se va a hablar de reelección. Más allá del modo campaña, creo que hay una bajada de línea que es, a partir de ahora, todas buenas noticias para buscar la reelección. ¿Sentís que va a ser así? Sí, totalmente. Digamos, acá el que ya expresó que va a ir por la reelección, que no juega con misterios, es Milei, ¿no? Y también hay una señal para los mercados, como diciéndole a los inversores: quédense tranquilos que yo voy por la reelección, que tenemos el chip, ¿no?, de reelección puesto. ¿Qué es lo que quieren ver los inversores? ¿Te guste o no te guste? Digamos, puede tener más o menos aceptación local, pero hay que entender también qué es lo que están mirando los mercados, y los mercados apuestan, ¿no?, a que haya una continuidad de este modelo, por ahora con Milei, porque es lo que hay por delante. Más adelante, bueno, obviamente se verá, pero digamos, ahora es Milei el que es el garante de esta transformación de Argentina, de este giro que ha tenido Argentina después del 2023, y están relativamente tranquilos. Si vos ves a Rigo País en 420 puntos, la bolsa recuperando, digamos, en general los datos financieros bursátiles muestran que los inversores, por un lado, apuestan a Milei, y por otra parte creen que hay una buena chance de reelección. Yo diría, ¿a dónde estamos parados hoy? Y falta más de un año. Después veremos, ¿no? Incluso uno ve que el dólar está relativamente tranquilo, no pasa gran cosa. Entonces hay una expectativa de que la reelección es posible. No segura, no segura, pero posible. Y hacia ahí va a ir el gobierno. Le queda un año entero todavía, ¿no? Claro. Para mostrar, digamos, por dónde va la economía, si hay resultados, para que mejore también el clima de apoyo. Queda un año entero, hasta julio, agosto del año que viene. Y obviamente hay que no solamente mostrar los resultados, sino mantenerlos. Digo, la baja de la inflación debería ser sostenida, debería ser congruente con algunas políticas o con el ajuste que se está viviendo, porque uno no niega el ajuste que hay. Algunos lo llaman recesión, pero es una línea delgada entre lo que me pasa y lo que le pasa al resto cada vez que hablamos de cada uno de nuestros metros cuadrados. En el día de ayer, porque cada vez que se cierra un mes hablamos sobre cómo cerró el dólar. El dólar cerró 5% por encima. Y yo decía hoy al comienzo, y obviamente lo pongo en la mesa para que vos nos marques el camino, a ver si estamos en lo cierto o no. Digo, a partir de ahora, el dólar va a ir subiendo hasta llegar a las estimaciones del REM, que en 1.600, 1.700 pesos, 1.000, por ahí, ¿no? Sí. O sea, esto lo veníamos anticipando, que, digamos, cuando terminó mayo, hace un mes, lo que decíamos es, mira, acá la inflación acumuló más de 14%,
y el dólar quedó totalmente planchado. O sea, Argentina se había vuelto a encarecer en dólares solo por efecto de la inflación, no porque hayamos aumentado la productividad ni ninguna otra cosa, que era algo, digamos, eventualmente a corregir, que no tenía mucho sentido esperar que la inflación, si digamos, fuese 30% en el año y el dólar no se mueve. Eso hubiera sido algo bastante, digamos, negativo, me parece, ¿no? Encarecernos tanto en dólares termina generando problemas. Bueno, ya lo tuviste en junio. Yo lo esperaba por ir para julio. O sea, en algún momento que el dólar empezara a repuntar. Pasó en junio, subió más del 5%. Ayer el oficial justamente terminó clavado en 1.500. Veníamos de 1.430. El oficial había arrancado el mes de junio en 1.430, llegó a 1.500, subió 70 pesos. Es un 5% de suba. Y para adelante me parece que vamos a seguir viendo esto, digamos, un dólar un poco más picante, moviéndose un poquito más, probablemente de acá a fin de año, segundo semestre, quizás ganándole un poco la inflación, como pasó en junio. En junio fue mucho, ¿no? Porque la inflación, sí, ahora lo hablamos, pero terminó abajo del 2, la inflación terminó abajo del 2 en junio y el dólar subió 5. O sea, más que duplicó la suba de la inflación. O sea, se comió bastante de lo que había perdido, recuperó bastante lo que había perdido en los 5 meses previos. Y creo que esto se va a seguir dando porque vas a tener menos oferta de dólares, o sea, el campo va a liquidar menos, hay un tema estacional, y la oferta de dólares del petróleo, del sector energético, que empieza a ser significativa, bueno, bajó el precio del petróleo. Sí, claro. ¿No? Y eso, por un lado, te genera menos presión inflacionaria, que es bueno. Por otra parte, va a haber un poco menos de ingreso de dólares de lo que se había estimado. Porque no es lo mismo vender petróleo a $95 que a 73. No, por supuesto. Claro. ¿No? Entonces, ahí vas a tener menos oferta. Y la demanda de dólares en junio fue un poco más alta. Todavía no están los datos finales, pero fue un poco más alta y puede ser que la demanda de dólares a partir de ahora digamos, vaya a un nivel un poquito más alto de lo que fue en el primer semestre. Si tenés menos oferta y más demanda, vas a tener un poco más de presión cambiaria. Más allá de la presión cambiaria, digo, ¿esto le conviene a la Argentina tener un dólar un poco más alto que el 2.500? A mí me parece que está bien. No creo que sea nada, digamos, nadie sabe. Si vos decís, ¿cuál es el tipo de cambio de es la pregunta retórica que siempre no nos podemos contestar. Sí, pero hay muchos estudios económicos de los últimos años. Y la conclusión es que no existe el tipo de cambio real de equilibrio para ningún país. Claro. No es que vos decís, bueno, es hay que llegar exactamente a este nivel. Eso no existe y no perdamos el tiempo, ¿viste? Sino el tipo de cambio de si en vez de ser 1.500 fuera 1.610, estaría todo fenómeno. ¿No? Yo creo que con el actual tipo de cambio, tenés récord de exportaciones. No estás teniendo un problema de la balanza turística, que es otro de los temas que se habla mucho, ¿no? Que el turismo, que se llevan los dólares. Melconian está muy insistente con eso, ¿no? Que los dólares de vaca muerta terminan en Miami. Y no es así, no, digamos, la verdad que los números no muestran eso. Entonces, el déficit de cuenta corriente es casi nulo, que es un dato clave. Digamos, Macri tenía 5 puntos de déficit de cuenta corriente, ¿no? Cuando empezó la crisis cambiaria. Entonces, si vos mirás los principios, hubo récord de exportaciones de carne, ¿no? Hay récord de exportaciones de economía del conocimiento. O sea, ahí ya no estás hablando de soja o de productos primarios. Por lo tanto, con este tipo de cambio, Argentina está pudiendo competir, ¿no? Y está generando más exportaciones. Después aparece Cavallo que dice, bueno, está bien, tenemos más exportaciones, pero vos no podés generar exportaciones favoreciendo a algunos, digamos, por el RIGI y ponerle el foco en algunos sectores y en otros no. Bueno, son discusiones, está bien. Yo creo que son temas que se pueden discutir, poner sobre la mesa, pero no parece que haya un problema grave con el tipo de cambio. De hecho, las importaciones han caído y eso por ahí hasta no es tan bueno, porque cayeron porque hay menos demanda, hay menos consumo. Sí. Eso afecta, perdón, Pablo, a la venta de vehículos, digo, porque también empezamos a tener números raros en la venta de vehículos. Claro, bueno, ese es otro dato de junio, ¿no? Junio, digamos, resumiendo, tuviste una suba del dólar del 5%, más que la inflación terminó abajo del 2%, ya los principales consultores económicos, las proyecciones marcan entre un 8 y un 9, o sea, perforaste el 2%,
en junio, que va a ser un buen dato y el gobierno lo va a tratar de capitalizar, sin lugar a dudas. Claro. Y siempre a fin de mes sale el dato de venta de autos. Esto es un buen trabajo que hace Acara, que es la concesionaria, la que agrupa concesionarios de autos. Correcto. Entonces es el primer dato de actividad, digamos, ¿no? Que tenemos cuando termina un mes, porque es automático. O sea, ayer terminó el 30 de junio, a las 6 de la tarde ya estaba el dato de Acara. La caída de venta de autos de junio fue 12,8%, casi 13%. Respecto al año anterior, es decir, cayó la venta de autos, subió respecto al mes anterior, pero hay estacionalidad, por ahí un día más, un día menos te cambia mucho, pero sí el dato relevante es que cayó respecto a junio del año pasado. Un dato que escuché de lo que está pasando en el mercado de autos es, bueno, la invasión china, ¿no? Realmente tremendo. Ya un 30% del total de concesionarios que hay acá en zona metropolitana de Ciudad de Buenos Aires, provincia, el 30% son autos chinos, son concesionarias de autos chinos. Y acá lo ves todo el tiempo, ¿no? O sea, están desapareciendo muchas concesionarias de las marcas tradicionales de Argentina y están siendo reemplazados por autos chinos. Que hay un montón de marcas, hay un montón de marcas de autos chinos. Claro, vuelvo a decir lo que dije en algún momento, miro estos informes, me gusta el tema, el mercado automotor y me interiorizo en este tema. Hay más de 130 marcas chinas, recién entraron 35 marcas, o sea, vamos a seguir con estas cuestiones. Y aparte también, yo no sé ahora con estos vaivenes de la economía, al haberse fisurado un poco o no tener unos números constantes a la venta de vehículos, yo no sé si vamos a llegar al 1.000.000 de vehículos para el mercado argentino, que es lo que se estimaba con la apertura de las importaciones. Lo que sí es raro en la Argentina, está bien, estamos hablando de manera proporcional, se ha disparado la venta de autos de altísima gama. El Porsche es el auto de alta gama más vendido de la República Argentina. Está bien, se venden 20, 30, no se venden miles. Claro, ¿no? Claro. No, hay un público, un público selecto, digamos, que se gasta 80, 100 mil, 120 mil dólares en un auto, que antes estaba muy restringido, que no entraban autos. Ahora puedes traer lo que quieras, entonces, bueno, te diría que un poquito más de 100.000 dólares. Digo, ahora está entrando el Aston Martin para competir con el Porsche, que vale 600.000 dólares, ¿no? Está bien, pero eso es un auto casi de colección, ¿no? Que yo ni lo saco, si me compro ese auto, no. Lo tengo no para usar. Y no, lo tenés para bien guardadito, en un garage, tapado. En Puerto Madero, las cañitas lo ves de noche, girando los fines de semana. Salen a pasear. Sí, pero bueno, digamos, está bien. Pero un auto de alta gama, un auto de 100.000 dólares de alta gama, de altísima gama, ¿no? Sí. Después habrá uno, también puede haber uno de 500.000, 600, pero está hablando de los autos ya que van a un público muy selecto. Eso sí, creció mucho, hay más variedad, podés comprarlo, y hay gente que no mira mucho el precio, ¿no? Esa gama de autos también cayó porque al haber el precio, al haber más oferta, bueno, hay más posibilidad de elegir y todo, entonces no pagas cualquier cosa, igual son muy caros, y todo es mucho más caro, ¿no? O sea, el auto hoy vale el doble en Argentina que en otros países, ¿no? Ni hablar. Sigue siendo caro. Los autos chinos rompieron un poco el mercado en ese sentido y trajeron autos más baratos para cada gama. Estamos hablando de autos medianos, ¿no? Y ahí sí hubo una caída importante. Entonces, digamos, por un lado, tuviste el año pasado un gran incremento en la venta de autos, 50% había aumentado la venta de autos, fue un boom realmente. Entonces estás comparando con niveles altos de venta y no se están pudiendo sostener. O sea, esto es una mala noticia entre comillas, porque seguís con, digamos, en junio se vendieron 45.000 autos, estás proyectando un mercado de más o menos 600.000 autos para el año, que no es malo para Argentina, veníamos de 400.000, ¿no? En los peores años, digamos, de Alberto Fernández. Ahora está en 600.000, bueno, por ahora está difícil superar, es como un techo aparentemente. Yo si me preguntás qué es lo que está pasando, digamos, rápidamente, creo que ahí lo que hay es que bajó mucho el crédito. Claro. ¿No? O sea, uno de los datos que estamos viendo en estos meses es que se redujo muchísimo el crédito. Entonces, muchos que compran el auto con crédito, bueno, no están llegando.
es un tema. Yo creo que ese es un tema. Veremos, ¿no? El tema del crédito, digamos, hubo un aumento de la morosidad importante. Hoy, mira, el otro día hablaba con una fintech, ¿no? Con una empresa dedicada al crédito al consumo, dan muchos créditos para motos, y me decían, ahora la morosidad está más baja, nos pusimos más restrictivos, pero estamos dando 40% menos de crédito que el año pasado. Y por ahora eso no lo vamos a tocar, hasta que no veamos que esto está completamente estable y que nuestro balance mejora porque hay menos morosidad. Necesitamos tener un balance más robusto, recién ahí vamos a subir el volumen de crédito. Ahora, yo creo que vamos a tener un segundo semestre con un poquito más de crédito, pero que no va a ser una gran expansión. Y eso, bueno, hay rubros que se ven específicamente complicados. Por eso, por ejemplo, venta de autos. Claro. Igual es una locura, hablando del tema morosidad, casi 7 millones de personas entraron en morosidad. Y el otro día yo escuchaba un análisis, digo, el gobierno debería empezar a pensar, también los bancos, también las fintechs, también un montón de gente, que estas personas no es que no quieran pagar o se quieren hacer los vivos y no pagar las cuentas. No la pueden pagar. Entonces, tendría que empezar en algún momento cambiar la forma de dar préstamos a la gente y de no castigarla, porque realmente es importante. Yo creo, no sé si en algún momento se vio que 7 millones de personas ingresaran a un cuadro de morosidad como está hoy en la República Argentina. No, es bastante inédito. En los últimos años, en los últimos años la morosidad era muy baja, pero casi no había crédito. O sea, se daba muy poco crédito y el que tomaba crédito apostaba a la licuación, ¿no? A que la cuota se iba a ir licuando por la inflación y vos terminabas pagando una cuota muy baja. Por ejemplo, lo que pasaba mucho, esto te lo dicen las empresas que se ocupan de esto, de dar crédito, dice, de repente encontrábamos una persona, por ejemplo, que se ponía morosa. Y bueno, y entonces decía, bueno, no podía pagar, pero después, a medida que avanzaban los meses, retomaba el pago. Porque claro, lo que iba pagando por la inflación se iba licuando. Entonces el tipo estaba más desahogado. Esto con una inflación más baja ya no ocurre, no hay licuación del crédito, la gente que toma un préstamo tiene que saber que después el salario no le va a ir aumentando. Totalmente. O sea, vos, por ejemplo, tomabas un préstamo que era 20% tu salario, la primera cuota, pero en la cuota 5 ya por ahí era el 12% de tu salario, porque el salario iba aumentando a medida que aumentaba la inflación. Esto ahora no ocurre. Entonces, vos sacás un crédito, o sea, el 20% del salario, dentro de 6 meses va a seguir siendo el 20% de tu salario. No se te va a licuar, no podés apostar a que se te licúe. En parte pasó eso. Ahora lo que están trabajando los bancos es en negociar una refinanciación del préstamo moroso, ¿no? Eso, el Banco Nación sacó varios planes. Los bancos están muy enfocados ahora en eso, ¿no? Decir, bueno, te doy más cuotas. ¿Se puede llegar a pensar en una quita de la deuda? En algunos casos sí, pero para el moroso que está medio irrecuperable, ¿no? El que ya tiene un atraso muy grande, donde el banco realmente ve que se da cuenta que no tiene esa una persona sin ingreso, con muy bajo nivel de ingreso, y si no le hace una quita no va a poder pagar. O sea, el banco tiene que elegir, ¿qué hago? ¿No cobro nada o cobro una parte? Claro. ¿No? Hay que tener en cuenta que esa persona que le hacen una quita, que lo refinancian con una tasa de interés mucho más baja, es una persona que queda marcada. Sí. O sea, sí. O sea, porque si no uno dice, bueno, me avivo, no pago, y después que me hagan una quita. Claro, pero vos ya quedás en las centrales de deudores de riesgo, y ya quedás como un deudor moroso y que nadie te va a prestar. O sea, hay que ser muy cuidadoso con eso también, ¿no? Es decir, che, yo saco un préstamo, total no lo pago, después me hacen una quita. No. Después no tenés nunca más crédito. Después, 5 años, durante 5 años vas a estar en las centrales de riesgo. Claro. ¿No? Entonces hay que estar muy cuidadoso con el tema de sacar un préstamo y después no pagarlo. Hay que ver... porque obviamente después quedás con categorías complicadas y mucho más marcado. Obviamente, para mí las tarjetas de créditos que no se saben usar, pasan estas cosas, ¿no? Digo, ya lo decía Tomás Bulat, que cada semana tiene una tarjeta de crédito diferente para poder aprovechar promociones. Si no es muy difícil. Endeudarse en comida. Pero después vas tomando una tarjeta, pones una promoción, empezás con una cuota, después la otra promoción, otra cuota. Cuando vas sumando las cuotas... Es más que tu salario. Después...
Bueno, exacto. Y Sí. entonces no puedes pagar. Entonces ahí bueno, la gente de a poco va a tener que ir aprendiendo, uno va también, hay que hacer docencia. Sí, claro, claro. Y digamos, los bancos están trabajando mucho en lo que es lo que se llama la morosidad temprana, ¿no? Que es cuando se dan cuenta que la gente, digamos, que hay un deudor Sí. empieza a tener problemas para un pago y no esperan 90 o 180 días para atacarlo. Ya automáticamente empiezan a llamarlo, empiezan a ver qué pueden hacer. Y la idea es que esto se solucione con reglas de mercado, que no se meta el Estado, ¿no? Hay como una docena de proyectos en el Congreso para darle un salvavidas al deudor. Los bancos dicen, no hagamos eso, porque si hacemos eso después no voy a querer dar nuevo crédito. Déjenme a mí que me arreglo con el deudor para darle algún tipo de beneficio de ayuda. Porque al banco también le conviene ayudarlo y cobrar. No le conviene que el tipo no pague nada y dejarlo ahí tirado y que nunca más tome un préstamo. Entonces se va trabajando, ¿no? Se arregla un nuevo plan, por ahí con una tasa más baja, más plazo, y le renuevan el crédito. O sea, le permiten volver a usar la tarjeta. Bueno, se está laburando en eso, me parece que los bancos están aprendiendo y el público también, a vivir y a convivir en un entorno de menos inflación. Argentina tiene un bajo nivel de crédito, la gente está poco endeudada, pese a lo que se dice. ¿No? O sea, si vos mirás los ratios de crédito contra Producto Bruto, Argentina tiene escaso nivel de crédito. Pero bueno, hay que saber usarlo, ¿no? Y es toda una tarea. Para cerrar y ya comenzando un nuevo mes, hay sectores de la economía o del mercado, más que nada de la economía, hay sectores que el primer semestre la pasaron mal. Ahora, ¿cómo van a pasarla a partir del segundo semestre? ¿Van a mejorar? ¿Los números van a mejorar para esos sectores de la economía que hoy la estaban pasando mal? Sí, bueno, ahí se conoció el dato del EMAE, el estimador mensual de actividad económica de abril. Vamos un poquito para atrás, porque todavía no hay datos oficiales de junio. Pero en abril hubo una caída de 1,5%. En marzo habíamos visto una suba fuerte. Abril perdió parte de la suba, no toda, de marzo. Y los datos adelantados de mayo, por ejemplo, Orlando Ferreres, que hace el índice general de actividad, el IGA, que se sigue mucho en el mercado, dio para arriba, recuperando todo lo perdido en abril. Por eso se habla de una economía en serrucho, ¿no? Sube, baja, parece como los dientes de un cuchillo, digamos, ¿no? Por eso se llama el serrucho. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿vamos a estar todo el año así, yendo y viniendo, un mes bueno, un mes malo, un mes bueno, un mes malo? Al dato de abril, si vos mirás el primer cuatrimestre, la economía creció 2,1%. O sea, no es que hay una recesión, hay una suba de actividad de 2,1%. Cuando mirás en profundidad el dato del EMAE, es claramente producto de sectores ganadores, que ya sabemos cuáles son: el agro, la energía, minería, poco sector inmobiliario. ¿El campo? ¿No? Intermediación financiera, el agro principalmente, número uno, más de 20 y pico % de incremento respecto al año pasado. Y después hay sectores que van para atrás, siguen rezagados y siguen cayendo respecto al año pasado. Entonces, digamos, hasta abril es 2,1% de suba de actividad. Ahora, se espera que la actividad económica repunte un poco más en lo que resta del año. Y ahí está un poco dividida la biblioteca, ¿no? Cuando hablas con distintos analistas, hay algunos que dicen, vamos a crecer 2,3, 2,4, no más, y otros te dicen, no, vamos a estar creciendo a fin de año cerca de 3%, en el entorno de 2,8 a 3%. Para crecer al 3%, que es bastante en relación al 2,1 del primer cuatrimestre, llegar a un 3%, no te va a alcanzar con el agro y con la energía. No te va a alcanzar, ¿no? Por más que sigan bien, no va a ser suficiente. Lo que vas a necesitar es que los sectores perdedores sean, por decirlo de una manera, menos perdedores en los próximos meses, ¿no? O sea, no que sean ganadores, no es que vamos a tener sectores que son perdedores y que de repente se van a hacer espectaculares, pero sí que sean menos perdedores. Estoy hablando de comercio minorista, comercio mayorista, actividad industrial, un poco la construcción, todos estos sectores que han venido rezagados,
yo diría en los últimos 2 años, no es un tema de los 4 meses, sino que viene rezagado, bueno, que empiecen a haber una recuperación mayor, ¿no? Entonces, que no es que van a ser sectores súper, pero van a andar mejor. ¿Por qué podrían andar mejor estos sectores? ¿Porque se me ocurre a mí? No, obviamente que pueden andar mejor, porque hay menos inflación, los salarios de a poquito van a ir recuperando, algo más de crédito va a haber, están bajando las tasas, que esto es muy bueno para las empresas, sobre todo a la gente todavía no le llega, y con todo esto, bueno, puede haber un mejor clima y estos sectores pueden repuntar. Si repuntan, evidentemente son sectores que generan mucha mano de obra y también son muy importantes en el nivel total de actividad, porque representa mucho lo que es el consumo interno, y Argentina todavía depende mucho del consumo interno, más allá de que estemos exportando más. Bueno, si ese sector repunta, bueno, entonces la actividad puede ir a niveles de 2,8-3% de incremento en 2026. Vamos a ver, ¿no? Sí, todo está por verse, Sí. y hay que ver si el gobierno también mantiene estas cuestiones, porque si para la pequeña pyme es un serrucho, imagínate que el gobierno debería dar garantías para que eso se empiece como a normalizar. Sí, por eso. Yo creo que hay señales buenas, incipientes, ¿no? De baja de la inflación, está empezando a mejorar el salario real, están bajando las tasas de interés. Esos son datos que yo creo juegan a favor, ¿no? Son datos positivos. No hay ninguna crisis cambiaria por delante, por lo menos a la vista, no es que vas a tener ningún tipo de zozobra importante. Y con todo eso puede ser medianamente optimista, sin decir esto es un pedo de abuso, o vamos a vivir los 18 meses mejores de la historia de la economía argentina, sin caer en esas exageraciones que después hay que explicarlas y hay que justificarlas, ¿no? ¿Por qué no se dieron? Digamos, un relativo optimismo no está mal tenerlo, ¿no? Dentro de unos meses hablamos a ver si esto se dio o no, pero me parece que hay chance de que la cosa empiece a mejorar gradualmente y sacarte un poco encima de este serrucho, ¿no? Caída fuerte y suba fuerte todos los meses. Claro. Eso tampoco es tan sano. Vamos a ver si este es el escenario que nos espera para los próximos meses. Bien, la seguimos el viernes cerrando la semana, los primeros 3 días de julio, y vemos a ver cómo se van desarrollando algunas cuestiones que tienen que ver con la economía. Sobre todo ahora que tenemos vocero presidencial especializado en economía, vamos a tener mucha tela para cortar. Seguramente. Abrazo enorme, seguro. Pablo, muchas gracias. Abrazo, gracias, buena semana. Buena semana. Pablo Wende con toda la información económica, sobre todo del último día, que tiene que ver con esta asunción de Santilli, que tiene que ver con los sectores de la economía, que tiene que ver también, hablamos sobre el tema